Bueno, vamos a comenzar, ¿sale? Vamos a orar para comenzar. Eh, Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos permites reunirnos. Te quiero pedir, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de esta reunión, Señor. Y te pido, Señor, que hables a través de mí, Señor, que no sea yo, sino seas tú. Y que también, Señor, mis hermanos puedan escucharte a ti, Señor. Más que escucharme a mí, te puedan escuchar a ti, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, muchachos, el día de hoy vamos a hablar un tema que se llama la integridad de la palabra de Dios. ¿Sí? Si quieren buscar Marcos 4, vamos a leer Marcos 4 del 26 en adelante. ¿Sí? Y por el tiempo lo voy a comenzar a leer en lo que ustedes también lo van buscando, ¿sí? Y lo voy a leer rápidamente porque es bastantito, ¿sale? Entonces, comenzamos. Dice la parábola del crecimiento de la semilla. Versículo 26 dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno de espiga, después grano lleno en la espiga, perdón, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también en el versículo 30, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Y con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Versículo 35. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y habiendo también con él otras barcas, se fueron. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué están así de amedrentados? ¿Cómo no tienen fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Sí? Si se fijan, leyendo toda esta parte, pasamos de título en título, en título, en título, en título, de varias parábolas, ¿sí? Que Jesús empieza hablando de una parábola de una semilla, luego del sembrador, y así nos vamos. Y esta parte, para los que están tomando notas, Marcos 4 es un capítulo trascendental acerca de la integridad de la palabra de Dios, ¿sí? Ahí tiene el poder, la virtud y la fe que están en ellas, ¿sí? Por lo menos enseñaron 10 parábolas ese día, ¿sí? Y comparando Marcos 4, puedes compararlo también con Mateo 13 y Lucas 8. Yo te animo a que ahí en tu casa, terminando todo eso, lo leas y compares, porque son como tres fotografías de diferentes ángulos de todo lo que enseñó Jesús, ¿sí? Entonces, puedes comparar Marcos 4, Mateo 13 y Lucas 8 para llegar a esta conclusión de todo lo que enseñó Jesús. Y hubo varias parábolas, una de las cuales se refería al sembrador que siembra la semilla, que es lo que acabamos de leer. Marcos 4:26 dice, el reino de Dios es como un hombre que echa semilla en la tierra, ¿sí?
Recuerda que el versículo 14 dice que la semilla es la palabra de Dios. Jesús explica, ¿sí? Dice, la semilla es la palabra de Dios. En realidad Dios no te está enseñando cómo ser un agricultor, ¿sí? Sino que está usando un ejemplo natural de ese momento para ilustrar una verdad espiritual, ¿sí? El versículo 27 dice que este sembrador se acuesta y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece. ¿Cómo? Él no lo sabe, pero crece, ¿sí? Ahora bien, yo creo que esto es importante. Dice que el hombre en realidad no entiende, ¿sí? Él no sabe cómo está sucediendo, pero sucede. Algunas personas dicen, eh, pues yo no entiendo lo que estás diciendo, ¿cómo puedes realmente cambiarme la lectura de la palabra? ¿Sí? ¿Cómo hacer que la vida de Dios se vivifique en mi interior? ¿Sí? Yo tampoco lo entiendo por completo, pero sé que funciona, ¿sí? No entiendo cómo puedes plantar una semilla pequeña en la tierra y que toda una espiga con mazorcas crezca y que se reproduzca al ciento por uno. ¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es posible, pues, de que un granito que está en una mazorca lo siembras y te da otra mazorca con más semillas? Si te has hecho esa pregunta, o ves un árbol y te pones a ver de que, bueno, si la fruta se cae y se despedazan las semillas, se multiplica y se multiplica y se multiplica, y así está en toda la creación, con la mayoría de las cosas se reproducen. No lo entendemos, pero funciona, ¿sí? Nadie lo entiende por completo, pero funciona. Y te aseguro que verdaderamente funciona. Leer la palabra de Dios y permitirle que empiece a saturarte, ¿sí? Cambia tu actitud, cambia tu experiencia y cambia tus percepciones, ¿sí? Por eso una persona en el Salmo 119 decía, decía, parafraseando un poco, dice, tus mandamientos me han hecho más sabio que mis maestros, ¿sí? Más sabio aún que mis enemigos, ¿sí? Porque la palabra de Dios te capacita, te va transformando. El versículo 28 dice, Jesús continuaba explicando, dice, la tierra produce fruto por sí misma. La tierra tenía un potencial. La tierra fue hecha para incubar la semilla y para hacerla germinar y liberar esa vida, ¿sí? Que tenía la semilla. La tierra, a la luz de la palabra, Jesús explica que es el corazón. Tu corazón es la tierra. La semilla es la palabra de Dios y la tierra es tu corazón, ¿sí? De la misma forma como la tierra tiene el potencial de incubar esa semilla, así tu corazón fue hecho para la palabra de Dios, ¿sí? Y de verdad, tu corazón fue hecho para incubar la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Dios fue creada para ser puesta ¿dónde? Sembrada ¿dónde? En tu corazón, ¿sí? El solo hecho de tomar la Biblia y abrazarla o ponerla, ¿qué te gusta? Aquí tengo mi Biblia, ¿no? De decir, de agarrarla y tenerla aquí abajo del brazo, ese hecho de tomar la Biblia, abrazarla o ponerla encima de una mesita o abrirla, tenerla ahí abierta o llevarla conmigo, no tiene ninguna virtud, ¿sí? No libera el poder en tu vida, ¿sí? Tú tienes que tomar la palabra, ¿sí? Y convertirla en una semilla que entra por aquí, se rumea por acá y baja acá, ¿sí? Tú tienes que hacer eso. Tienes que tomar la palabra, convertirla en una semilla y plantarla en tu corazón. Cuando haces eso, tu corazón está diseñado para llevar fruto en sí, ¿sí? Cambiará automáticamente la manera como las cosas funcionan en tu vida, ¿sí? Sembrar la palabra de Dios va a cambiar las cosas automáticamente en tu corazón, ¿sí? Algo se despierta dentro de ti que no había,
¿sí? El versículo continúa diciendo, primero la hoja, luego la espiga, y después el grano maduro en la espiga. Y que si vamos usando nuestro sentido común, pues podemos estar viendo que esto implica que hay etapas o fases en el crecimiento y la madurez, ¿sí? Tú no siembras una semilla y al otro día pues ya está la espiga, ya está la mazorca, todo el fruto, ¿no? Hay etapas, ¿sí? Todo el tiempo hay personas que se preguntan y que expresan que Dios les va a dar algo bueno, ¿sí? Es cierto. Eh, pero si esas personas nunca han hecho nada, nunca han convertido, le han compartido a alguien para que conozca al Señor, eh, te puedo garantizar que no van a tener un gran ministerio de la noche a la mañana en algunas semanas, ¿sí? No va a pasar, no va a pasar, ¿sí? Tú tienes que hacer las cosas por partes. Dios alguna vez me habló a mi corazón y me dijo, yo lo voy a hacer paso a paso, paso a paso, hace unos años, ¿sí? De algunas cosas que Dios me había hablado. Y es cierto, Dios ha ido haciendo paso a paso a paso, ¿sí? Hay etapas para recibir algo de Dios. Y eso es lo que esta parábola está ilustrando, ¿sí? En primer lugar, tienes que empezar, luego viene la esperanza, luego la fe, y después eso produce resultados, ¿sí? Siempre hay etapas hacia la victoria. Nadie va a pasar de 0 a 1000 kilómetros por hora inmediatamente, ¿sí? Aunque sea un deseo virtuoso, un deseo muy genuino de parte tuya, no va a funcionar de esa manera, ¿sí? La escritura lo que está mostrando que el reino de Dios es como una semilla, ¿sí? La palabra tiene que ser plantada ¿dónde? En tu corazón. Y el crecimiento se da por etapas, ¿sí? Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, ¿sí? El siguiente versículo dice, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, ¿sí? Porque la siega ha llegado, ¿sí? Hay etapas, pero finalmente llegará el tiempo de la fertilidad y de la madurez, ¿sí? Todo eso que comienza con tomar la palabra, convertirla en una semilla, meterla, guardarla en el corazón, cuidarla, meditarla, pensarla, eventualmente después de lo que va preparando tu corazón por etapas, va a tener un producto, un resultado en tu vida, ¿sí? Y te quiero decir algo, tú puedes darte cuenta qué hay en tu corazón cuando ves qué es lo que sale de él, ¿sí? Y así te puedes dar cuenta qué estás sembrando en tu vida, ¿sí? Y así es como tú puedes ir contrarrestando cosas en tu vida que no te gustan o que ya no son necesarias que traigas, ¿sí? Metiendo la palabra de Dios y dejando que haga el efecto en tu, dejando que trabaje por etapas, palabra de Dios, así como no sabemos qué es lo que pasa dentro de la tierra, pero sucede, así algo va a pasar en tu corazón y la palabra de Dios va a provocar ese fruto en tu vida, ¿sí? El punto principal se establece en el versículo 31, ¿sí? Dice, ese día, caída ya la tarde, les dijo, pasemos al otro lado. Y aquí hacemos una pausa, un respiro en todo este relato. Jesús ese día se pasa, les cuenta como 10 parábolas en todos los versículos que les dije, ¿sí? Y después de enseñar todo eso y hablarles de que la palabra es una semilla que se mete en el corazón y da por etapas y todo, da un resultado. Después de eso Jesús termina el día y les dice a sus discípulos, perfecto, pues ya vámonos, ¿sí? Pasemos al otro lado del lago, ¿sí? Y se embarcan, se van todos en la barca y ahí es donde empieza a suceder algo, ¿sí?
Jesucristo les había estado enseñando todo el día acerca del poder de la palabra, de que la palabra es como una semilla y que ésta libera la vida de Dios en sus vidas. ¿Sí? Les había estado enseñando eso por lo menos con 10 parábolas, así que les puso una prueba. ¿Sí? Él les dijo, y pon mucha atención, les dijo, muy bien, aquí está la palabra del Señor, pasemos al otro lado del lago. Leímos lo que sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió? A la mitad del camino hubo una tempestad, ¿no? Pero Jesús no les dijo desde el principio, Él no dijo, subamos a la barca, avancemos hasta la mitad del lago para después ahogarnos. No, sino que les dijo, pasemos al otro lado, ¿sí? Después se subió a la barca y se durmió, ¿sí? ¿Me estás cachando? Sí. Se subió a la barca y se durmió. La historia dice que se levantó una gran tempestad y que el agua anegaba la barca, ¿sí? Tienes que recordar que no era un crucero con camarotes en los cuales Jesucristo estaba ahí, ¿no? Era una barca sin cubierta, ¿sí? Eh, Jesús no estaba en seco en su camarote, ¿no? Sin saber qué estaba sucediendo. Jesús estaba en la barca sin cubierta y Jesucristo estaba dormido, balanceándose en el agua, ¿sí? Yo imagino a Jesús pues dormido ahí en la popa donde decía, ¿no? Y pues le está cayendo el agua y todo se está mojando y todo, pero Jesús está intentando dormir, sigue intentando dormir. ¿Por qué? La razón por la que esto es importante es porque él estaba consciente de lo que estaba sucediendo. ¿Alguna vez te has estado durmiendo y alguien te echa agua por una broma o algo? Te levantas, lo sientes. ¿Tú crees que Jesús no sintió los ramalazos de las olas y cuando le caía agua? No, pero Jesús siento que a propósito estaba intentando dormir, a ver qué hacían sus discípulos, ¿sí? Entonces, pues los discípulos se molestaron, se acercaron a él y le dijeron, haz algo, agarra una cubeta y desagua, rema, haz algo, tú no estás haciendo tu parte, ¿sí? Hoy por hoy muchas veces la gente hace lo mismo con Dios y dicen, Dios, ¿por qué no has hecho algo? Dios sí hizo algo. Él ha suministrado todo lo que necesitamos por medio de la expiación del Señor Jesús, ¿sí? Él produjo su palabra y nos ha dado todas esas semillas. Nuestra tarea es sembrarlas ¿en dónde? En nuestro corazón y meditar en eso hasta que se libere esa vida en nosotros, ¿sí? Recuerda, medita mucho en la parábola, siembras la semilla, pero tiene un tiempo, ¿sí? Entonces, los discípulos querían despertar a Jesús y decir, ¿por qué no estás haciendo algo? Y él se levantó y reprendió los vientos, las olas y sobrevino una gran calma. Luego se volteó y les dijo a sus discípulos, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo no tienen fe? Él no dijo, señores, lo siento, debí de haber hecho algo, perdón, me quedé dormido. No dijo eso. Por su parte, Jesús les dijo, hizo su parte, ¿sí? Su parte era enseñarles la palabra y darles las promesas. Dios había proveído todo por medio de la venida de Jesucristo a esa tierra. Y quiero decirte algo, Él ya te dio todo lo necesario para tener éxito en cada área de tu vida, ¿sí? A manera de semilla, ¿en dónde? En la palabra de Dios. Y te lo voy a repetir, Él ya te dio todo lo necesario para tener éxito en cada área de tu vida a manera de semilla en la palabra de Dios. Todo lo que tienes que hacer es tomar esas semillas de la palabra de Dios y plantarlas en tu corazón al leerlas y meditar en ellas, pensar en ellas y permitir que echen raíz en tu interior. ¿Sí? Conforme haces eso, serás capaz de levantarte y de detener las tormentas en tu vida. La voluntad de Dios para esos discípulos era que ellos tomaran la enseñanza que Él les acababa de haber dado, se las había dado, y les dio una promesa, les dijo, pasemos al otro lado.
¿sí? Ellos pudieron haber dicho, bueno, de acuerdo a todo lo que Él nos enseñó hoy, pues esta es la promesa. Él nos dijo que íbamos a pasar al otro lado, ¿sí? El mismísimo creador del universo dijo que pasemos al otro lado. Y tal vez pudieron haber reflexionado y dijeron, no, pues no me hace sentido que Él no dijo que nos íbamos a quedar hasta la mitad para ahogarnos. Sí, pudieron haber pensado muchas cosas, pero no lo hicieron, ¿sí? Pudieron haber tomado esa palabra y combinarla con fe y reprender el viento y las olas ellos mismos. Eso es exactamente lo que Jesucristo dijo. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Y para terminar, tenemos que creer la palabra de Dios para actuar conforme a esta, ¿sí? Pero te voy a decir una cosa, no podemos actuar conforme a ella si no tomamos esa semilla y la guardamos primero dentro, ¿sí? Entonces, muchachos, este es el tema, ¿sí? De hablar que la palabra de Dios es íntegra totalmente, es integral, contiene toda la vida que nosotros necesitamos.